Gracias a Flydi, que Paco está por ahí, por invitarnos y tener... Bueno, estar aquí es una gran noticia para el sector ONG, por dos razones. Una, porque estamos en lo mismo que todos vosotros, de otros sectores, en la tecnología, en la innovación, aunque parezca raro, ¿no? Pero tenemos las mismas problemáticas con matices diferentes, que ahora os explicaré, pero tenemos las mismas problemáticas. Es una gran noticia estar aquí y subirnos al carro, porque antes no era así. O sea, si nos vamos hace 20 años y tal, pues bueno, todo este tema de las ONGs, ¿no? Era presupuestos ajustados, que siguen siéndolo, buenísimo, buenas intenciones, pero yo creo que de unos años para acá hemos dado un salto grande en general en el sector, y estar aquí lo demuestra, ¿no? Estamos constantemente en estos temas y en los que vayan saliendo porque lo necesitamos, ¿no? Tenemos, como decía, los mismos retos que vosotros, que al final en este caso es mejorar la relación hablamos de clientes, vosotros serían clientes, nosotros seríamos socios y donantes, aunque os confieso que en nuestro entorno, ¿no?, profesional del departamento hablamos de clientes y nos da igual, porque al final va de esto, ¿no? Al final va de mejorar la relación y nosotros tenemos la misma problemática. Tenemos que mejorar la relación porque tenemos que intentar que la gente que colabora con nosotros no se dé de baja. Al final va de esto, ¿no? Y para eso pues hay que relacionarse con ellos de forma adecuada, ¿no? O sea que la problemática es exactamente igual. Además, tú has dicho esta mañana que hay como un cambio de paradigma, ¿no? Que es absolutamente cierto y lo vivimos todos. Y en nuestro caso, además se añade un cambio de paradigma en cómo se va entendiendo la filantropía. Esto también está cambiando. Cómo se va entendiendo o cómo digo las nuevas generaciones, pero bueno, al final es un poco todo. Y hablo de nuevas generaciones de 45 para atrás, no pensemos en chavales de 20 años, ¿no? Es cómo entiende la gente que quiere colaborar con las ONGs. Está cambiando bastante, ¿no? Esto que os explicaré ahora, de los socios de una organización, que es algo muy a largo plazo, domiciliación, cuenta bancaria, todo esto cambia completamente, ¿no? Y estamos pasando ya, bueno, pues nosotros mismos, ¿no? Quiero colaborar con una organización, pero en un proyecto concreto, en un momento determinado y en un tiempo determinado. No me cuentes a mí de que tengo que colaborar durante 20 años y tal, porque esto no. Entonces, esto nos plantea un reto muy importante de tecnología, de organización y de financiación también, ¿no? Y de saber un poco vender, digamos, esto de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seguro que si os pregunto si conocéis Cruz Roja, entiendo que el 100% me diríais, pues sí, claro, cómo no voy a conocer la marca, ¿no? Pero sí que os quiero poner un poco en contexto, un poco más en profundidad, ¿no? Un poco de contexto previo. Nosotros al año estamos ayudando, atendiendo, acompañando más o menos a 5 millones de personas más en el país, más o menos, ¿vale? Si juntamos lo que la Cruz Roja Española hace a nivel internacional, estaríamos hablando de unos 10 millones de personas, ¿no? Pero en nuestro país en concreto atendemos al año más o menos 5 millones de personas que forman parte también de nuestra base de datos. Luego hablaré un poco de eso, de la base de datos que tenemos que manejar y gestionar. Y ahí hay múltiples colectivos, ¿no? Podemos, desde las personas mayores, que tienen un peso muy importante en nuestra intervención, y yo creo socialmente y demográficamente tenemos un grandísimo problema de los que no veo que nuestros diversos gestores se estén ocupando convenientemente, pero vamos a tener un problema grave de demográfico. Y sobre todo a raíz de la pandemia, bueno, me concentro un poco en esto para que aprovecho también para hacer un poco de sensibilización, ¿no? Las personas mayores, por donde vamos a pasar todos, ojalá, no os podéis imaginar la cantidad de personas en soledad que existe, ¿no? Y en la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un colectivo muy importante, pasando por familias en situaciones complicadas, inmigrantes y refugiados que hoy en día y en la actualidad pues podéis perfectamente saber en dónde estamos, ¿no? En cuanto a los refugiados, bueno, personas desempleadas, todo esto forma todo un conjunto de causas que la Cruz Roja atiende, ¿no? Además, en los últimos años, pues la situación, además del día a día, se ha agravado y lo entendéis perfectamente, lo hemos sufrido todos, ¿no? Desde el 2020
el tema de la pandemia para nosotros fue un hito histórico en la organización porque fue el mayor movimiento de recursos económicos, financieros y de personas de nuestra historia. Y la verdad es que venimos del 2020 sin parar, ¿no? Yo digo que a ver si se acaban las crisis, porque yo, de verdad, en términos de fundraising no va mal, pero en términos sociales estamos ya un poco cansadetes, ¿no? Pero bueno, ya vi la semana pasada que no sé quién vio un ovni, que ya lo que nos faltaba, y esta mañana venía oyendo lo del virus del mono, ¿no? Digo, bueno, ya esto, oye, vamos a cerrar, no sé si merece la pena que estemos aquí, porque lo que nos queda ya, la verdad. Entonces, bueno, desde ahí pasamos al volcán La Palma, o sea, digamos, situaciones extraordinarias, que además generan movimiento en fundraising, donaciones y demás, que hay que gestionar. Y luego ya lo último, la crisis de Ucrania, en la que estamos inmersos con un montón de personas que estamos atendiendo aquí. Nosotros ahora mismo, más o menos, en España estamos atendiendo ahora mismo a 45.000, 50.000 personas que sabéis que, bueno, que las atienden diferentes organizaciones y nosotros estamos ahí, ¿no? Bueno, digo este contexto porque nosotros necesitamos con esto que muchas cosas. Y entre otras cosas, recursos humanos, lo más importante. 250.000 personas voluntarias que salen de la sociedad. Para nosotros es un honor, ¿no? que haya gente en esta sociedad que haga esto, ¿no? 250 y 10.000 trabajadores, ¿no? Pero además necesitamos lógicamente dinero, porque esto sin dinero pues no funciona nada. Con lo cual, para el tema del dinero, pues está la figura, una de las figuras de las que venimos a hablar hoy, que es la figura de la persona socia, ¿no? La persona que colabora con nosotros a través de una aportación. Y nosotros en este momento tenemos 1.350.000 socios y socias, ¿no? Es decir, clientes. Es una base de datos en la que, bueno, pues lo que hace la gente es colaborar y tenemos que gestionar las mismas cosas que gestionáis desde una empresa, ¿no? Yo vengo también de hace unos años de la empresa y es las mismas técnicas y las mismas complicaciones y los mismos retos, ¿no? Con matices diferentes, es verdad, porque nosotros no vendemos producto y vendemos solidaridad. No sé si es más difícil o más fácil, como decía David, pero tiene sus matices diferentes, ¿no? Entre otras cosas, porque yo siempre digo que cuando alguien se levanta por la mañana, ¿sabes?, se toma el café, nos dice, pues hoy me toca ser socio de la Cruz Roja, ¿no? Y nos llama para comprarnos la idea. No, o sea, no, tú piensas en que tengo que ir al Mercadona o me tengo que comprar no sé qué en el Zara, ¿no? Y esto, ahí tenéis un nuevo ganado, ¿no? La necesidad parte en este caso del cliente. Nosotros tenemos que hacer mucho push constantemente, porque esto no es algo que necesites todos los días, ¿no? Muy bien, pues entonces voy a tratar un poco de explicaros y lo que me pedía Paco, ¿no? Un poco cosas concretas que estamos haciendo con Flyde. Algunas ya veníamos haciendo, pero lo que hemos hecho o estamos haciendo es intentar mejorarlas, y otras son nuevas, ¿no? Para nosotros, desde el departamento de captación, nosotros estamos en el departamento de captación, fundraising, entonces hacemos captación y fidelización, lógicamente. Pues nosotros tenemos dos grandes retos. Uno es incorporar nuevas personas socias a la organización, lógicamente, generar clientes, lo que llamaríais, ¿no?, captación de clientes, y, por otro lado, mantener la cartera que tenemos, ¿no? Mantener la cartera de socios para evitar las bajas lo máximo posible, ¿no? Entonces, no solo necesitamos conocer muy bien la cartera, sino que a través de herramientas, lo que estamos, y en este caso con Flyde, lo que estamos intentando es lo que intentamos todos, ¿no? Oye, si nos adelantamos con el conocimiento a aquellas circunstancias que puedan ir pasando, pues podemos lanzar estrategias previas, ¿no?, de prevención en todos los aspectos. Y esto es un gran reto, y por lo que estamos aquí, porque esto dicho así está muy bien, y puesto en un PowerPoint está fenomenal, pero no es fácil, ¿no? No es fácil de ver y detectar situaciones que pueden pasar antes de que pasen, ¿no? Y esto es un poco el gran reto de todos. Entonces, tres cosas en concreto que luego comentaré al final. Nosotros estamos haciendo con Flyde upselling, es decir, intentar incrementar el valor de los socios, que no es otra cosa que aumentar sus cuotas, ¿vale? En otros casos sería repetición de compra, lo que todos entendéis, ¿no? Pero en nuestro caso sería, oye, tú pagas esta cuota, vamos a ver si puedes pagar un poco más, ¿no? Con ayudándonos de la tecnología. La segunda es
mejorar o intentar mejorar lo que hacemos en captación, y en este caso en concreto, sobre todo estamos trabajando en la captación en calle, que luego explicaré por qué nos hemos fijado ahí, o nos hemos focalizado ahí. Y por último lugar, otro proyecto en concreto que estamos trabajando es la retención, ¿no? Mejor dicho, la prevención de la retención. Al final, intentar que el lifetime value de los socios sea más largo del que es ahora, ¿no? Estas serían las tres cosas que luego os explicaré un poco más en detalle. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿O cómo es la propuesta que estamos trabajando con Flyway? Pues al final se basa en tres procesos, en tres pasos, con procesos diferentes, pero súper relacionados, ¿no? Que todos podemos entender, que es, primero, conocer, y ahora explicaremos un poco más en detalle, después mejorar lo que hemos conocido para luego intentar convertir, ¿no? El término conversión en nuestro caso significa muchas cosas. Convertir no solamente transformarlo en dinero, sino convertir puede ser también mejorar la relación y la permanencia, ¿no? A veces, de hecho, nosotros cuando hacemos campañas con nuestra base de datos, hay veces que el objetivo no es incrementar la cuota. No es ese el objetivo. El objetivo será mejorar la relación, mejorar la fidelización y ver el impacto que tiene eso en el tiempo en el que el socio permanece con nosotros, ¿vale? Y si eso ha tenido una relación directa, un impacto directo. No necesariamente a todos los socios, ni mucho menos, le pedimos incrementar la cuota en un momento determinado. De esto va toda esta tecnología, ¿no? De personalizar y ver qué le toca a cada quien y con qué mensaje, ¿no? Bueno, en cuanto a vamos un poco a describir estos tres puntos que os decía. Y en cuanto a conocer, bueno, yo creo que ya es una commodity para todos, ¿no? Y esto es de hace, aunque hay todavía empresas que no están en esto, pero yo creo que ya está superado que relacionarnos con los socios, con los clientes, a todos con el mismo mensaje, por el mismo canal y en general, pues es un error de bulto estratégico, ¿no? Quiero decir, bueno, pues no todo el mundo, no podemos relacionarnos con todo. Esto era del siglo XX, ¿no? Yo creo que esto tenemos creo que esto está comprado y por eso estamos en estas, ¿no? Yo creo que es fundamental, pues, personalizar las relaciones, ¿no? Y esto, como decía, pues como siempre es facilísimo decirlo, pero complicado, ¿no? Y relacionarnos con los clientes o con los socios en este caso de manera conveniente, en el momento adecuado y con el mensaje adecuado, ¿no? En función de la campaña o las estrategias o los objetivos, por supuesto, alineados con los objetivos que cada uno tenga en cada momento, ¿no? Entonces, personalizar y segmentar, pues tiene que ser, en mi opinión, ya una norma general para hacer lo que decía antes David, ¿no? Que es el tener en el centro realmente al socio, en nuestro caso, lo que llamamos el customer centric, ¿no? Que todos conocemos, que, como digo yo, es un término que se repite mucho y que se habla mucho, pero al final, en la práctica, ¿cómo se hace esto, ¿no? Y esto es un poco donde yo creo que tenemos que ir, ¿no? Como decía antes, para nosotros tiene un matiz diferente porque nosotros, claro, no vendemos nada físico, ¿vale? Ni vendemos producto ni servicio. Nosotros vendemos solidaridad, con lo cual tenemos que utilizar las mismas herramientas. De hecho, la gente que está en el departamento pues son profesionales del marketing, obviamente, pero tenemos que utilizar herramientas mucho más, añadir herramientas mucho más emocionales, ¿no? Que de hecho en todos los sectores ya se está haciendo. Es decir, ya se ha comprobado, ¿no? Y incluso científicamente, que la gente nos movemos por emociones. Y da igual que compres el el iPhone del último modelo, como si quieres comprar no sé qué, ¿vale? Al final, lo primero que te pasa es una emoción. Si vemos los anuncios de muchas empresas, parecen ONGs. Es decir, se han apropiado, ¿no? Y que me parece además muy bien, ¿no? De la emocionalidad del mensaje. No se habla del producto ni de las características prácticamente, sino de que, joder, pues que quiero identificarme con los valores y demás, ¿no? Todo esto lo tenemos nosotros que meter, pero de forma natural, porque lo que nosotros vendemos es emociones, no vendemos otra cosa, ¿no? Es solidaridad, que al final es emociones. Bueno, entonces lo que hicimos nosotros primero, o lo que hemos hecho primero con Flyway, es pues unificar lo que teníamos. Nosotros tenemos solo una base de datos. En la Cruz Roja Española solo hay una base de datos, donde tenemos aproximadamente 15 millones de registros, ¿vale? 15 millones de personas
de toda la organización. Nosotros lo que tenemos ahí es una referencia, es el origen y la relación de origen que tiene esa persona. Es decir, tenemos usuarios, por ejemplo, de todos los proyectos que os he comentado antes, muy por encima, esos están en la misma base de datos que están los socios. Lo que pasa es que están identificados de otra forma. Es decir, no siempre fue así, digo, en este caso concreto, ese problema lo teníamos resuelto. Tenemos una única base de datos, ¿vale?, donde interaccionamos con las personas. No siempre, como decía, fue así. Esto hace bastantes años. La base de datos, el primer problema es que estaba muy diversificada y era un gran problema, ¿no? Pero esto ahora no lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos muchas fuentes de información. Y lo que tenemos que hacer es que esas fuentes, o lo que estamos trabajando con Flydie, es que esas fuentes estén coordinadas, ¿no? En el caso de los socios, pues los orígenes pueden ser de la web, pueden ser de las incorporaciones de los socios que captamos en calle, de lo que hacemos por vía telefónica, de la plataforma de email marketing, de las redes sociales. Al final, las fuentes de información son las que varían y tenemos que coordinar todo eso bien, ¿no? Así que la primera solución con la que trabajamos con Flydie es un poco esto, ¿no? Unificar y limpiar todos esos orígenes de información para un objetivo principal, que era disponer del dato en nuestro trabajo de fundraising, disponer del dato de forma real, en tiempo real, ¿vale? Y que fuera súper accesible. Nos gustó, luego lo comentaré al final, pero nos gustó mucho de Flydie, como decía David en la presentación, que es una herramienta muy, muy accesible. Y para utilizarla a nivel ya de trabajo del día a día, no nos hace falta tener personas con un conocimiento de Big Data altísimo. Para explotarla, digo, ¿vale? Es un poco esta la idea. Con lo cual teníamos ahí la base de datos unificada, nos está haciendo ser más rápidos, más eficientes y, sobre todo, y lo más importante, sin perder información. Porque a veces, y seguro que sabéis de lo que hablo, cuando vamos recogiendo información, el data, la Big Data, todo fenomenal, pero en el camino se van perdiendo cosas. Se van perdiendo cosas. Si no lo tienes bien hecho, se van perdiendo cosas, ¿no? Y además, a veces los canales de origen de fuente de información lo lleva a un departamento X y el otro canal lo lleva a un departamento Y, y al final la unificación se pierde información, ¿no? Y esto es importante, no perder la información, sobre todo la clave, ¿no? La básica. Bueno, después de conocer, digamos, limpiar y unificar esa base de datos, bueno, pues empezamos a trabajar, o estamos empezando a trabajar, bueno, aquí tenéis algunas muestras de las propias pantallas con las que trabajamos en Flydie, generar los perfiles, ¿no? Los perfiles individuales. Una vez que lo tienes todo ya unificado y limpio, pues hablamos de perfiles, ¿no? Que, como decía, perfiles que sean con acceso en tiempo real, esto es un ejemplo, y que además que si lo necesitamos lo podamos tener en pantalla, ¿no? Para muchos servicios, pues para el contact center o para una campaña de email marketing, me da igual, ¿no? O para cualquier cosa que necesitemos, podemos tenerlo en pantalla y en tiempo real, ¿no? El perfilado individual de cada socio con el que queremos relacionarnos, ¿vale? Además, nos permite también esta herramienta nos permite ser flexibles y versátiles, porque tiene como muchos módulos que puedes utilizar o no, ¿vale? En función del objetivo de la campaña que estés utilizando. Es decir, para la campaña de upselling, que luego os contaré, pues no necesitábamos, en ese caso en concreto, un entorno o un entendimiento 360 de la persona. Necesitábamos, no era necesario, necesitábamos más información añadida y enriquecida de nuestra propia base de datos. Pero para campañas más de contacto, más de relación, de email marketing o de contacto telefónico, sí necesitamos ese 360. Y eso está disponible. ¿Lo utilizo o no lo utilizo? En función del objetivo que persiga, ¿no? El segundo proceso, conocimiento y mejora de ese conocimiento, ¿no? Que es lo que estamos también trabajando con Flydie en este momento, ¿no? Y el primero de ellos es el obvio, ¿no? Es cómo podemos mejorar nuestra base de datos en cuanto a datos, ¿no? El enriquecimiento de la base de datos. Porque todo el análisis previo que hemos hecho, yo siempre le llamo la mirada hacia adentro, es decir, lo que yo tengo, analizarlo bien, clasificarlo bien, unificarlo bien, limpiarlo bien, eso es una mirada hacia adentro, pero necesitamos tener una mirada hacia afuera, es decir, incorporar
información externa a la base de datos que ya tenemos es fundamental, ¿no? Eso nos enriquece y nos hace tener una visión más allá y más completa de nuestros socios y donantes, ¿no? Aquí pues, estamos introduciendo información sociodemográfica, por ejemplo, y esto también nos va a permitir, por eso que hay cosas que ya estamos haciendo, otras que estamos en desarrollo, nos va a permitir anticiparnos. Esto es la primera piedra para poder anticiparte, ¿no? Porque en base a la información externa que tú seas capaz de incorporar, que no ha sido transmitida directamente por el socio, pues puedes empezar a analizar sus comportamientos y sus tendencias, ¿vale? En una primera aproximación. Esto lo puedes complicar todo lo que quieras, pero el tema de cómo se comportan tus socios en el mundo on-off y las tendencias de algunos segmentos, pues te ayudan a planificar estrategias para relacionarte con ellos, ¿no? Y un paso más, bueno, son los patrones de comportamiento, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que, muy bien, ya tienes todo esto, pero ahora te toca interaccionar. Los puntos de contacto, las campañas, en fin, la relación. Al final, la relación la tienes que medir. Entonces, conocer y medir las interacciones con el socio es algo fundamental, ¿no? Es un paso en el que ya están midiendo la acción directamente, ¿vale? Pero además tanto por el canal on como por el canal off, ¿no? Cuando hablaremos después de la parte esta que os decía del proyecto concreto de mejorar la captación, al final es un contacto off, porque estamos hablando de alguien que capta en la calle a una persona. No estamos hablando del mundo digital, que también hace referencia a esto, ¿no? De que no solamente se vive de lo digital, sino que las organizaciones y las empresas tienen contactos off también, ¿no? Y en el retail, por ejemplo, es un ejemplo muy común, ¿no? De que ya cada vez más la omnicanalidad y multicanalidad de un cliente que mira en la web, compra en la tienda física o al revés, o se va no sé dónde, al final esos contactos hay que conocerlos y medirlos, o intentarlo por lo menos, ¿no? Y esto lo hacemos con el uso de una herramienta que incorpora Friday, que es la herramienta de comportamiento, ¿vale? Por tanto, conocer estos patrones de comportamiento, en principio, se supone que nos va a permitir mejorar la captación y la fidelización de nuestros socios y donantes. Y por último, el tercer proceso, el de conversión. Y aquí os hemos contado, o os decía, en 3 campañas específicas, ¿no? que veremos ahora. El upselling, como os decía, la mejora de la captación y el intento de prevención de bajas o reducción del churn rate, ¿no? Y por detalles algunas cosas. El upselling. Nosotros, una vez que teníamos la base de datos unificada y limpia y con incorporación también de información externa, nosotros nos planteamos un cambio gordo de estrategia en cuanto a manejar la cartera como Dios manda, ¿no? Como decía mi abuela, como Dios manda. Bueno, pues, es decir, hace unos años, nosotros cuando captábamos socios, por ejemplo, por teléfono, pues, ¿qué ocurría? Que cuando la gente se encontraba al otro lado del teléfono, un socio, pues yo ya soy socio, pues, ¿qué hacía? Automáticamente pasaba al speech de, bueno, vamos a intentar incrementar la cuota, ¿vale? Esto nos ha funcionado porque venimos de un modelo, y en general en el tercer sector, venimos de un modelo de crecimiento brutal en captación, ¿vale? Estábamos echando, permitidme la palabra, echando socios ahí a la bolsa, pero no teníamos tanto foco ni tanto inversión disponible para el tema de la fidelización, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho ya este cambio, de decir, no, la cartera la vamos a manejar nosotros en el sentido de que nosotros al socio vamos a estudiarlo en profundidad y en función de sus comportamientos pasados y de comportamiento de interacción, vamos a decidir nosotros si lo que le toca hacer ese año en cuanto a fidelización, ¿vale? Y puede ser que no sea incrementar el valor, puede ser otra cosa, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hemos hecho aquí con Friday es un poco segmentar la base de datos con su herramienta de Machine Learning y utilizando otra herramienta de scoring dinámico. Y este scoring lo que nos permite es encontrar a los socios
que tienen un potencial para su incremento de cuota, ¿vale? Por diversas razones y con diversos algoritmos, ¿vale? Es decir, intentar afinar oye, quiero incrementar la cuota porque evidentemente el upselling es fundamental en el crecimiento de tu cartera, pero vamos a intentar encontrar con un scoring aquellos que potencialmente tienen la posibilidad de que sea un éxito ese incremento, ¿no? y que digan que sí, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es filtrar toda la base de datos en base a todo esto. Hemos creado unas audiencias con los perfiles que nos interesan o que hemos detectado que nos interesan para aplicar en ellos el scoring que os comentaba antes, ¿vale? Primero creábamos audiencias y después aplicábamos el scoring a esas audiencias, o hemos aplicado el scoring a esas audiencias. Y además, en nuestro caso concreto, lo hemos tenido que filtrar otro nuevo filtro, otro nuevo componente, otra nueva variable por zonas geográficas, porque nosotros tenemos un objetivo global anual de captación de socios, pero también lo desglosamos por provincias, ¿vale? Y esto tenemos un objetivo por provincias. De hecho, la captación medimos sus objetivos por provincias, aunque luego, lógicamente, se consolidan en un global. Eso es así, os lo explico brevemente. En nuestra organización, en otras del tercer sector se organizan de otra forma, porque nosotros, cuando captamos un socio, es la cuota que él abona o que ella abona, la incorporamos, va directamente a su localidad, ¿vale? La oficina, digamos, central, que es donde estamos nosotros, no tiene socios, ¿vale? Nosotros somos gestiones. Pero el socio de Bollullos, del condado, pues aporta su cantidad a la oficina local de Bollullos del condado. Esto es una cosa que creo que nos da una ventaja competitiva porque vincula el socio con su organización más cercana, con su parte de la organización más cercana y con sus proyectos y la sociedad más cercana, ¿no? Por eso hemos tenido que dividir o incluir este filtrado de zonas geográficas. Por tanto, Flight en todo esto, en el tema del upselling, nos facilita clasificar a los socios según su potencial de crecimiento, ¿vale? Incluso aquellos que no tienen potencial, pues ni les llamamos para eso. Y además nosotros hemos incorporado alguna variable que teníamos nosotros también, ya hecha anteriormente. Nosotros teníamos en la base de datos un campo, una información de la cuota potencial, ya la calculábamos, ¿no? También te permite hacer previsiones de crecimiento, ¿no? Cuántos socios están por debajo de su cuota potencial, cuántos socios están por encima de su cuota potencial, y en función de eso también tienes unas previsiones de crecimiento en cuotas, ¿no? Para nosotros el canal calle es uno de los canales de gran volumen de captación de socios, ¿no? Cuando hablo de esto, seguro que todos lo habéis visto, de las famosas personas que están con los chalecos por las calles, ¿no? Junto con el canal del telemarketing son los dos grandes canales de volumen, ¿no? Nosotros, para que os hagáis una idea, incorporamos por este canal aproximadamente al año unos 40.000 nuevos socios, ¿vale? Por tanto, para nosotros mejorar este canal, y además el canal está ya muy maduro, está sufriendo mucho. La pandemia hizo mucho daño porque fue un canal que se paró absolutamente a cero durante más de 4 o 5 meses. Entonces, para nosotros es fundamental que este canal, poner foco en este canal para hacerlo crecer, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues además de los datos sociodemográficos que decía antes, aquí hemos añadido geomarketing, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo? Porque estamos en ello. El objetivo es encontrar las zonas donde trabajamos en toda España con mayor éxito, mayor rentabilidad y mayor penetración. ¿Para qué? Para identificar zonas espejos similares con potencial, ¿no? Y no dirigirnos a cualquier sitio y a cualquier lugar, sino dirigir a los equipos a aquellos lugares donde puedan tener más éxito probabilísticamente, ¿vale? Porque ya lo hemos identificado previamente con lo que ya tenemos captado en la base de datos, ¿vale? Por tanto, todo esto, lógicamente, se apoya en una herramienta, además de geomática, de inteligencia artificial, y ahora estamos precisamente en la fase que os decía antes, ¿no? En la identificación de aquellas zonas donde nuestra rentabilidad, nuestra penetración, nuestro potencial ha sido mayor, ¿no? Ya acometeremos la segunda fase de encontrar los espejos a través de esa inteligencia artificial. Y por último, el tema de la prevención. Hablaríamos de retención, pero yo prefiero hablar de prevención de la retención, ¿no?
porque el proceso de retención ya es otra cosa. El proceso de retención es cuando ya alguien ha llegado un poco tarde, ¿no? Ya te dice, hola, buenos días, me quiero dar de baja. Entonces, esto es un proceso que hay que tratar, pero aquí tratamos de prevenir esa llamada o esa comunicación, ¿no? Es decir, si nosotros somos capaces de identificar el potencial que tiene un socio de darse de baja antes de que ocurra, seremos capaces de reducir el churn rate en teoría, ¿vale? Hay que ir viéndolo. Y daremos un paso de gigante en esto. Nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos una tasa de abandono del 9% aproximadamente anual, ¿vale? Yo sé que estas tasas son muy variables en cada dos sectores, pero en el sector más o menos estamos ahí, ¿no? En el 9%, 10% de bajas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo que nos ofrece Friday son algoritmos de Machine Learning que intentan concretar un porcentaje, lo digo muy concreto, intentan concretar un porcentaje de probabilidad en cada socio de lo que tiene, la probabilidad que tiene de darse de baja, ¿vale? En cada uno de los socios, en base a estos algoritmos. Por tanto, si llegamos hasta ahí, podemos diseñar estrategias en función de esos porcentajes y en función de lo que nos interese, ¿vale? Para lanzar campañas de fidelización por cualquier canal, me da igual, ¿vale? Eso ya se iría viendo con las estrategias, para intentar que ese socio no se dé de baja, por esto que ya hemos calculado, esto sabemos, o vamos a intentar saber, que tiene un alto potencial de baja, ¿vale? Con lo cual vamos a lanzar ese tipo de campañas. Pero no solo eso, tenemos que, o está planificado, retroalimentar el sistema, porque tenemos que, con Friday vamos a ver también cuál es el impacto de eso, ¿no? Es decir, cuánto tiempo de vida he alargado a ese socio con esa acción. De manera que ese índice se va recalculando, porque el impacto de una campaña de fidelización tiene un tiempo de duración, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Es infinito, la fidelización nunca acaba, ¿vale? No, yo ya he lanzado una campaña, este socio no se va a dar de baja. Pues no, porque dentro de un año a lo mejor ha cambiado su situación, ha cambiado su segmento, ha cambiado su comportamiento. Por tanto, es un sistema que nos tiene que estar retroalimentado, con lo cual con Friday también vamos a hacer esta cuestión. Y yo, pues mira, nada más, yo creo que con esto cerraríamos un poco el proceso que os he dicho antes de conocer, mejorar y convertir. Y como os decía, para nosotros la gran ventaja de Friday, con la que llevamos trabajando ya bastante tiempo, pero con esto del CP, pues es del año pasado, yo creo, de hace un año. La gran ventaja para nosotros es la usabilidad, ¿vale? Porque nosotros pues tenemos pues perfiles, lógicamente, que analizan datos y demás, pero nos interesaba una herramienta de fácil usabilidad, de que una vez que están los datos tú puedas explotarla de forma sencilla. Porque tened en cuenta que nosotros trabajamos en todo el país, nosotros tenemos 52 responsables provinciales de fundraising y necesitamos que la herramienta de análisis de estos datos sea sencilla, ¿vale? No podemos tener un analista en cada provincia, ni un equipo de analistas, son la falta de inversión del sector que vamos a hacer. Y por eso esta herramienta nos facilitaba mucho la vida, ¿no? Y pues mira, nada más, muchas gracias.